Dios nos permite cada día domingo poder ir a la palabra de Dios. Nos permite vivir un día más en la casa del Señor y en su palabra. Y la semana pasada dijimos varias cosas. Por ejemplo, respondimos si nosotros estamos influenciando o siendo influenciados. ¿Ya? Influenciando o siendo influenciados. ¿Ah? Ahora, vimos que no se trata solamente de hablar, sino de vivirlo. ¿Ya? Hablar de nuestras convicciones es muy importante, pero vivirlo es otra cosa. ¿Ya? Una cosa es afirmar algo y la otra es mostrarlo con hechos concretos. Recordamos las palabras de un pastor, un capellán, que decía: yo soy solamente uno, pero todavía soy uno. Yo no puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y debido a que no puedo hacer todo, no rechazo hacer algo que sí puedo hacer. O sea, este juego de palabras en el último dice: yo no voy a realizar todo, pero lo que tengo que hacer lo hago. Y eso significa, si tengo que denunciar algo, lo denuncio. Si tengo que contestar un cuestionario para dar mi opinión, lo hago. El resto lo dejo en las manos del Señor. No solamente debemos influenciar a las personas, sino debemos influenciarlas bíblicamente. ¿Ya? Nosotros siempre tenemos a alguien a quien influenciar. Por eso terminamos diciendo: ¿a quién tengo para influenciar? ¿O soy yo el influenciado? ¿Ya? Es bueno preguntarse eso. Aunque usted no lo crea, hay gente que a usted le sigue, limita lo bueno y lamentablemente lo malo. Hay gente que para nosotros somos el modelo. ¿Ya? Por eso tenemos un gran desafío y una gran responsabilidad que estamos viendo a través del libro de Esther. Así que si usted busca Esther capítulo 5, va a ver cómo estamos avanzando en el estudio de la palabra del Señor. Hoy día vamos a desarrollar la temática de que obedecer a Dios puede hacer la diferencia. Que yo obedezca a Dios puede y marca la diferencia. Hermano, mientras no considere que vivir conforme a los principios bíblicos puede hacer la diferencia, nunca voy a tomar un riesgo para expresar mis creencias a los demás. Mientras no percate, no capte que obedecer hace la diferencia, no lo voy a hacer. ¿Ya? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Hermano, porque muchos piensan que un solo individuo no puede hacer la diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en su mente dicen que los pequeños actos nos afectan para bien, pero eso no es verdad. ¿Ya? Oye, pero ¿qué va a afectar que yo ore? ¿Qué va a afectar que yo diga tal cosa? ¿Qué va a afectar? ¿Ya? ¿Qué va a afectar? Pero hermano, hay algo importante que quiero destacar. Las pequeñas acciones en las manos de un Dios poderoso pueden cambiar las cosas. Las pequeñas acciones en las manos de un Dios poderoso pueden cambiar las acciones. Pero tengo que accionar, tengo que obedecer. ¿Ya? No considerar que no es nada, sino que en las manos del Señor. ¿Por qué? Aunque las circunstancias sean difíciles, debemos obedecer al Señor. Y eso fue lo que hizo Esther. Lo vamos a mirar hoy día, lo vamos a mirar, eso fue lo que hizo Esther. Austera, pero era reina, pero era una persona. No dice la Biblia si había más hebreos, cristianos o pueblo de Dios en el reinado difícil, pero lo hizo. Realmente ella, ¿qué hizo? Obedeció al Señor. Obedeció lo que el Señor le había mandado a hacer. Y eso es lo que a veces nosotros no olvidamos. ¿Ya? Las pequeñas acciones en las manos de un Dios poderoso pueden cambiar las cosas. Hay que accionar. Más que cuestionar qué efecto debo hacerlo. Tengo que opinar, opino. Tengo que decidir, decido. Tengo que retirarme, me retiro. Y esa pequeña acción va a cambiar las cosas. Sí las va a cambiar. Sí las va a cambiar. ¿Por qué? Porque esas pequeñas acciones son para mí pequeñas, pero para Dios son obediencia. ¿Ya? Y la obediencia trae bendición.
y el privilegio de ser usado por Dios para su gloria. Y eso no lo olvidamos. A veces, hermano, vivimos de la misericordia de Dios, pero no de la bendición. La bendición está relacionada con la obediencia. Cuando yo obedezco, ¿ya? Aunque sea pequeña la obediencia, el accionar tiene para Dios un valor grande. La decisión de Esther de presentarse ante el rey, aunque ella era una sola persona, tuvo grandes consecuencias para el pueblo de Israel. ¿Ya? Era una sola. No mandó a hacer un complot, vamos a derrocar a Amán y juntémonos una fuerza de choque. No. Era una persona. Sabemos la historia que había una dificultad ahí, de manera, hermano, que un solo hecho puede marcar la diferencia para bien de aquellos que nos rodean. Un solo hecho. ¿Sabe usted que una pequeña obediencia que tú hagas puede afectar tu entorno completo? No nos damos ni cuenta. ¿Ya? No nos damos ni cuenta. A veces cuando el asunto no da más, tenemos que recordar que obedecer hace la diferencia. ¿Ya? Hace la diferencia. Dependemos de Dios y de sus designios, de sus decretos, eso es verdad. Pero hagamos nuestra parte. Así es. Y pidámosle que eso que hicimos sea usado para la bendición de muchas personas. Señor, mira, yo no puedo más. Señor, yo doy el paso acá. Sé tú haciendo lo demás. Y el Señor lo va a hacer. Pero yo tengo que hacer algo. ¿Ya? Tengo que obedecer al Señor. Como lo dijimos, de manera que un solo hecho puede marcar la diferencia para bien de aquellos que nos rodean. ¿Ya? Somos personas que influenciamos, veíamos la semana pasada, pero tenemos que influenciar bíblicamente, lo dijimos. Ahora, la Biblia nos muestra que un creyente que depende del Señor y obedece su palabra es alguien que puede, según la voluntad de Dios y sus planes, hacer la diferencia. Un creyente obediente hace la diferencia. Así de simple. Insisto, pero tampoco, ¿y qué va a afectar mucho? Dios quiere que yo obedezca, voy a ser motivo de bendición para el entorno, empezando de los más cercanos muchas veces. Saben que muchas veces yo soy la piedra de tope para la bendición, para mi hogar, para mi familia, para mi cónyuge, ¿ya? Entonces, alguien que puede hacer la diferencia es alguien que obedece al Señor. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué como creyente debo marcar la diferencia? ¿Por qué tengo que marcar la diferencia? Algunos piensan que la diferencia es la manera de vestir, todo, bueno, influye obviamente. Como creyente tengo que honrar a Dios en todos los aspectos de mi vida, ¿ya? O debería. Pero ¿por qué debo marcar la diferencia? Bueno, porque la realidad actual lo requiere, ya que hay muchos amanes activos y molestos, especialmente con la cosmovisión bíblica. Hoy día es una guerra, como decía por ahí un autor, una guerra cultural, pero también es una guerra espiritual, una guerra de conceptos, una guerra de cosmovisión, ¿ya? Muy fuerte, muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que obedecer al Señor y tenemos que presentar y marcar la diferencia. Recordemos la acusación que Amán había presentado ante el rey Jerjes en contra de los judíos. ¿Se acuerdan? Bueno, Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las naciones de tu reino. Porque no solamente se componía de hebreos, habían de todas las naciones. Pero miren lo que le dice Amán: sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos. Y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. ¿Capta la acusación? El rey, mira, tú sabes que sí, yo tengo bastantes judíos. Él no sabía que su reina Esther era judía. Pero ellos, primero que nada, tienen diferentes leyes, y segundo, no guardan tu ley, y tercero, no conviene que vivan, porque están yendo en contra de tu ley. Este argumento, ¿ya?, usado contra los hebreos, no difiere mucho de los que son utilizados contra nosotros hoy en día. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo prácticamente lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los amanes están atacando y tienen una gran
lucha contra el pueblo de Dios, contra la cosmovisión bíblica. ¿Ya? Entonces, el ataque y dejar en ridículo que existe en la actualidad contra los principios bíblicos ha crecido mucho y son cada vez más perversos. ¿Ya? Los enemigos de nuestra fe afirman hoy en día lo siguiente: los cristianos tienen ideas diferentes, poseen una moralidad distinta, creen en un libro anticuado, niegan nuestra realidad relativa y quieren impedir que aprobemos leyes abiertas. Eso es lo que está pasando hoy día. Y están atacando. Están atacando directamente la cosmovisión bíblica, el cristianismo. Ahora, estos enemigos, hermano, quiere hacerse cargo de las sociedades occidentales con el propósito de destruir la institución y los valores del cristianismo que han sido enseñados durante siglos. Es una guerra que existe en muchos lugares que no nos damos ni cuenta cómo ha sido atacada. El otro día nomás salía un libro de primero básico que cambiaron un capítulo y le metieron la famosa ESI. Usted sabe lo que es la ESI, le vamos a ver un segundo más. Está metido ahí, primero básico, ¿cuántos? 8 o 9 años. ¿Ya? Están atacando a través, lo veíamos los días miércoles, a través de las películas, a través de las canciones, a través de las modas. El dragón rojo está atacando todo América Latina, en la nueva hegemonía que hay. ¿Ya? No nos damos ni cuenta y muchas veces le abrimos la puerta. Entonces, hay un ataque grande. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de los amanes actualmente? Bueno, el principal objetivo que persiguen ellos, ¿ya?, es que no existan principios valores o principios morales absolutos que guíen lo que hacemos. Ellos odian lo absoluto. Todo es relativo. Todo es relativo. Por eso, ¿qué implantan? Lo veíamos el miércoles con detalle. Implantan una sociedad global. ¿Ya? Igualitaria, ¿escuchaba ese nombre? Igualitario, como dijo por ahí una actual ministra, ser todos iguales, no importa que todos seamos pobres, pero todos iguales. ¿Ya? Igualitario, multicultural, ¿escuchaba esa palabra? Multicultural. ¿Ya? Y que no tenga influencia de religión, especialmente del cristianismo. Hoy día han cambiado el cristianismo, ¿sabe por cuál es la religión? La veíamos en el estudio del miércoles. La Pachamama. La naturaleza, salvemos el planeta. El hombre es el que está destruyendo el planeta, así que no tengan hijos, porque esos hijos van a venir a destruir. ¿Ya? El calentamiento global, una de las mentiras más grandes y manipulación más grande que hay, y todo eso que le estamos creyendo, y la Pachamama, y salvar esto, y viene el movimiento animalista, el movimiento vegano, y todos esos movimientos que al final son religiones, hermano. No estoy diciendo que Dios nos manda a destruir eso, no, Él nos ha mandado a administrar bien la creación. Pero dice, sojuzgarla, no que ellos nos juzgan, no que ellos nos manden a nosotros. ¿Ya? Entonces, hermano, cuando estamos viendo esto, los amanes de hoy utilizan los medios de comunicación para implantar su ideología. Especialmente la ideología de género, que está muy de moda. ¿Ya? Que esta ideología va en contra de ¿qué? De la ciencia, va en contra de la biología, va en contra de la historia, la lógica y por supuesto en contra de la palabra de Dios. Va en contra de todo, pero la gente no está creyendo, que no es lo que se compruebe, es lo que tú sientes. ¿Ya? Es lo que sientes. Por eso decía una persona ahí, si fuera por eso, yo a los 7 años me sentía un pirata. Y deberían haberme sacado un ojo y haberme cortado un pie para hacerme un pirata. A los 7 años, si hicieran caso. Hoy día están diciendo que a los 5 o 6 años un niño puede sentirse otra cosa de lo que la biología y de lo que la ciencia dice lo que es. Hermano, esto es importante tenerlo claro. Mire, si usted dice que poder volar o ser un ave depende de que si uno se percibe poder serlo o hacerlo, o sea, usted me dice, la verdad es que yo tengo todo esto de hombre, pero yo me siento ave, yo me siento volar. Bueno, y argumenta que yo no sé así porque la sociedad me lo ha impuesto,
y no la naturaleza de cada uno, entonces usted puede aceptar la ideología de género. Yo la otra vez dije a una persona, tú no me percibo. Bueno, qué bueno, po. Si yo me percibo ave, me podría tirar del 7º piso y tengo que volar, ¿eh? Porque yo me percibo ave. La sociedad me ha autoimpuesto que soy hombre. Bueno, ese es uno de los grandes ataques que hay hoy en día. Lamentablemente hay cristianos que han caído en ese juego. ¿Ya? Que han caído en ese juego. Y usted se da cuenta cómo estamos bajo ese fuego y esa guerra contra el cristianismo y su cosmovisión. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. No es lo que tú te percibes, es realmente lo que eres y lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que hace en la vida de cada uno. Es interesante, hermana, que en el pasado, si nosotros miramos un poco de historia, en el pasado los marxistas hablan de una lucha de clase. ¿Se acuerdan? Si usted lee el marxismo, ahora ya lo han cambiado, ¿eh? Porque hoy en día los mayores marxistas y de izquierda son personas capitalistas y ultra mega ricas. Irónico, ¿eh? Hablan de igualdad, el pueblo, todo, pero son los que más ganan, los que más tienen, los mayores dueños de propiedad, inversión y todo. Pero ellos hablan de lucha de clases. Después los nazis hablan de la lucha de raza. Ellos querían crear una raza única, la raza aria. Y hoy en día los feministas y los secularistas hablan de una lucha de sexos. Hoy día es la lucha de sexos. ¿Ya? Amanta atacando en eso. Ya, ellos enfatizan la libertad, que realmente es libertinaje. ¿Y qué hacen? Hipersexualizan la sociedad y se opone abiertamente al cristianismo. La hipersexualiza. Hoy día es impresionante. Impresionante como están hipersexualizados. O sea, todo se da cuenta que todo gira en base al sexo. O a la elección de sexo. Todo. ¿Ya? Algo está pasando. Algo está pasando. Tal como ocurría en los días de Esther, nuestras creencias y conductas son molestas para los enemigos de Dios. Ellos consideran que nuestra manera de pensar es errónea, porque es anticuada y contraria al espíritu de esta era. Y les molesta, aunque no le diga, les molesta a tus valores, ¿ya? Tus valores absolutos, tu perspectiva. No. Ahí llegó, no, vamos corriendo un poco porque no calza con nosotros. ¿Ya? Es lo que muchas veces sucede. Esther, una mujer de verdad que marcó la diferencia. Usted quiere hablar de feminismo de verdad, busque el ejemplo de Esther. Aquí tenemos una mujer, como dice alguien, con los varios bien puestos. ¿Ya? O sea, una verdadera mujer que marcó la diferencia. Leamos Esther, capítulo 5, versículo 1 al 3. Bueno, es todo el capítulo, pero la idea dice así. Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia entre sus ojos. Esa frase es clave. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Listo, el Señor obró. Esa pequeña obediencia, no era pequeña porque se estaba jugando, hermanos, la vida, resultó en una mujer de verdad. ¿Ya? Este capítulo nos presenta elementos del carácter de una mujer digna de ser imitada. Si usted quiere buscar ejemplos de mujeres, ¿ya? No personas que están en la disyuntiva si lo son o no, mujer de verdad, aquí tenemos una mujer piadosa. Su historia nos muestra cómo ella pasó de la pobreza a la riqueza, ¿verdad? Y de la debilidad al poder, pero hubo algo que nunca cambió Esther, sus principios morales. Nunca, no cambió, no lo jugó. Vemos la historia con Mardoqueo, era del pueblo, toda la historia que se ve en Esther, que es preciosa, pero ella no cambió sus principios morales. No fue como un autor, se me equivoco, Mark Twain, que dice: me fui a un pueblo y ese pueblo era tan pecador que él dijo, no era lugar para que un presbiteriano viviera ahí, así que dejé de ser presbiteriano. Eso es transar. Esther no transó.
Esther no cambió sus principios morales. Ella usó la posición de influencia en que Dios decidió que estuviera para el bien de su pueblo. Y el Señor te tiene una posición para influenciar de tal manera y bendecir al pueblo de Dios y cumplir su voluntad. Hermanos, necesitamos de este tipo de cristianos en la actualidad, porque el mundo humanista se ha unido para destruir la ética cristiana y eliminarla por completo. Necesitamos Esther, necesitamos Mardoqueo, necesitamos personas con principios cristianos. Esther, una mujer de verdad que marcó la diferencia. ¿Ya? Recordemos, tenemos personas que saben y sienten, pero decía un autor, necesitamos gente con agallas. ¿Ya? Esther nos recuerda que no debemos acobardarnos frente a las dificultades. Esther es una muestra de la contribución extraordinaria que puede hacer una mujer piadosa, no solo al vivir sus valores, sino también al defenderlos. Sus acciones y reacciones en los contextos más difíciles nos brindan un ejemplo que debemos imitar. ¿Quiere usted enseñar a las jovencitas, a las niñas a ser verdaderas mujeres? Enseñar el libro de Esther. Va a ver el temor de Dios, va a ver la obediencia a Dios, va a ver cómo Esther se sometía a su tío, Mardoqueo, no se empoderaba, que yo... No. Era una mujer temerosa del Señor. ¿Ya? Ahora, Esther es realmente, o esto es ser realmente una mujer de verdad, una mujer que marcó la diferencia, una mujer piadosa. Hermano, ¿se necesitará una mujer así en nuestra iglesia? ¿En nuestra sociedad? ¿Ya? ¿Se necesitará una mujer así? Obedecer marca la diferencia. Pero es que no voy a cambiar nada. No, si tú no tienes que cambiar nada, tú tienes que mantener los valores, tú tienes que marcar la diferencia donde el Señor te tiene. Debemos desarrollar con sabiduría las virtudes y habilidades que Dios nos ha dado para ponerla a disposición de su reino y de la sociedad donde Él nos ha puesto. A veces nos olvidamos, hermano, que estamos puestos en un lugar para influenciar, estamos puestos en un lugar para ser motivo de bendición de alguien, no sé dónde Dios, a lo mejor Dios te tiene en un lugar que lo que más es el pesimismo, la traición, bueno, por algo te tiene ahí, Dios no se ha equivocado. Yo siempre he dicho que si yo estoy en un lugar y no ha sido porque arreglé la situación, mentí en los documentos y llegué ahí, no, porque Dios me llevó porque tiene un propósito, quiere que yo obedezca y yo tengo que hacer mi parte, pero ¿cómo cambiar eso? Dios se encarga de lo demás, yo hago mi parte. Por eso recordemos, ¿qué cosa? Que obedecer a Dios puede hacer la diferencia. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? La actual desobediencia y rebeldía del pueblo de Dios resulta en que éste no marca una diferencia y no afecta bíblicamente a su entorno. El pueblo de Dios no está afectando, no estamos afectando el entorno. No podemos hacer nada, no cortar todo esto. Claro, humanamente por supuesto que no podemos hacer nada. Pero se imagina que este dice, no, mira, investigué según la ley, no, yo me quedo acá, mientras no me llame el rey, no voy. No hago mi parte, primero que nada. Pero Mardoqueo le hizo meditar algo interesante, lo vimos, Esther, vaya o no vaya, si se cumple el decreto de Amán, tú vayas a morir igual. Como que Mardoqueo le dijo, bueno, muere ahí o muere más adelante, pues vas a morir igual si eres hebrea. Entonces ella fue. Y qué interesante, yo digo, esa frase tenemos que grabarla. Cuando tú vayas a obedecer, cuando tú vayas a decirle, sí Señor, yo obedezco, recuerda lo siguiente. Recuerda lo siguiente. ¿Ya? Ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y tú puedes obtener gracia ante los ojos de Dios, o ante los ojos, perdón, de los demás, para hacer lo que Dios te manda. Hermano, meditemos. A veces encontrar un verdadero creyente es un gran desafío. Es como, ¿dónde está Wally? ¿Ha jugado eso? Bueno, a veces también, no, creyente. Algo está pasando, pero nunca es tarde para levantarme en el Señor. No olvidemos que el Dios soberano nos hace responsables de obedecer lo revelado y ordenado por Él.
como lo hicieron Mardoqueo y Esther, el resultado es del Señor. Entonces, no nos metamos resultados, obedezcamos. Como hemos dicho en todo el mensaje, obedecer marca la diferencia. No es que no voy a hacer nada, no, si tú no vas a hacer nada. Es el Señor que hace. Pues necesita que tú obedezcas. El Señor te está dando la oportunidad de ser motivo de bendición en tu hogar, en tu trabajo, donde estés. Es cosa de obedecer. ¿Ya? Esther lo hizo, nosotros sabemos lo que pasó. ¿Ya? Y vamos a seguir mirando este gran desafío. ¿Por qué? Porque dentro de la soberanía de Dios, yo tengo una responsabilidad. La semana pasada decíamos influenciar. Esta semana decimos obedecer. ¿Y el resultado de quién es? Del Señor. ¿Ya? Sí, puede que humanamente, que tu obediencia, humanamente hablando, y mi obediencia, no afectan en nada. O puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. No sabemos. ¿Ya? No sabemos cómo el Señor obra cuando su pueblo obedece. Pero hagámoslo para la gloria del Señor. Obedecer a Dios puede hacer la diferencia. ¿Le estoy obedeciendo? Tú lo sabes y yo lo sé. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver a través de la vida de Esther, de Mardoqueo, como tú obras. Solamente tenemos que obedecer. Señor, ayúdame a obedecer en mi hogar, en el trabajo, donde me muevo, y hacer tu voluntad que es agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.